tarde. Adelante, doctor Tovar, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante. Gracias por seguir aquí. Bueno, el tema que nos atañe, yo sé que ya es tarde, vamos a tratar de hacerlo y desarrollarlo un poco rápido, aunque no es fácil, pero voy a ir midiendo el tiempo para no cansarlos, ¿de acuerdo? Bueno, el diagnóstico diferencial de las demencias es el tema que nos atañe. Listo, gracias. Ok, obviamente para hacer un diagnóstico diferencial de cualquier padecimiento o enfermedad, primero tenemos que definirlo bien, porque la definición nos pondrá los límites que lo engloban y diferenciará de los padecimientos que se parecen. Por eso tendríamos que definir primero demencia y ahí empieza uno de los problemas. Obviamente la demencia es un término que ha ido evolucionando a través de los años, en los recientes años más. Cada sociedad internacional pone nuevos criterios o cambia lo ya conocido. Incluso la sociedad, la Real Academia de la Lengua Española tiene una definición, pero podríamos definirlo de forma actual y sencilla como un deterioro de las funciones cognitivas lo suficientemente importante como para alterar las actividades de la vida diaria, incluyendo las laborales, sociales, y que no se puede explicar por otras causas. Ya sabemos que el DSM-4 tenía su definición, tenemos ya el DSM-5 desde hace mucho, y tenemos también las definiciones de la OMS y de otras sociedades internacionales. Bueno, más que una demencia, por lo que estoy platicando, debería definirse como síndrome demencial, porque tiene diversas etiologías y tendríamos que clasificarlo también. Esa clasificación, al igual que la definición, podemos encontrar una diversidad de clasificaciones, incluyendo el lugar donde se localiza anatómicamente la demencia, las proteínas que están inmiscuidas en la patología de la demencia, la evolución de la demencia o las características de la demencia. Esta solo es una clasificación ejemplo de lo que podríamos encontrar para definir una demencia y las que más conocemos en geriatría o las que más debemos de conocer o las que más tenemos contacto son las demencias degenerativas, que podríamos leerlas todas, son las comunes: Alzheimer, frontotemporal, Lewy, la mixta, Parkinson, Huntington, que esa realmente no es en adultos mayores, pero es degenerativa. Las demencias de origen vascular, que también podríamos poner una lista extensa de su clasificación. Las demencias secundarias, que en ese caso tendríamos que referir a aquellas demencias que pueden ser reversibles en algún momento, pero lamentablemente sería un 2% de ese tipo de demencias, 2 a 3%. Dentro de esas, a la vez las podemos subclasificar en demencias por afección neurológica o intracraneal, donde podríamos tener demencias secundarias a neoplasias, síndromes paraneoplásicos, tumores, la demencia por traumatismos, la famosa demencia pugilística, la demencia por hematoma subdural, hidrocefalia normotensa, que es una demencia que puede ser reversible, la epilepsia puede llegar a concluir en demencia, patologías desmineralizantes, que también podríamos tener una lista de padecimientos. Otro tipo de secundarias por consumo de sustancias o medicamentos. Obviamente ahí se aboca mucho a drogas, alcohol, pero también por medicamentos comunes como sedantes, antipsicóticos, antihistamínicos. Otro rubro, la demencia por infecciones, muy estudiada la demencia por VIH, por priones, la demencia secundaria sífilis, por Whipple, por brucelosis y por cualquier encefalitis o meningitis bacteriana o viral que pueda dejar secuelas. Otra por causas endocrinas, que también son las que podríamos considerar reversibles cuando se diagnostican a tiempo, ya sea por alteración de la tiroides, paratiroides, suprarrenal, o las demencias metabólicas o las enfermedades metabólicas que conllevan a encefalopatía y que podrían llevar a demencia, como la enfermedad hepática o renal. Por su origen carencial también, por deficiencias de vitaminas, sobre todo B12, ácido fólico, niacina, tiamina, son las más conocidas. Bueno,
Las tuve que leer, ¿por qué? Porque ese es nuestro diagnóstico diferencial. Si no sabemos qué tipos de demencias hay, no podríamos definirlas. Entonces, solo es una clasificación, podríamos hablar todo el tiempo en esta diapositiva, pero es un ejemplo. Perdón, no sé por qué está lento el señalador. Para hacer el diagnóstico preciso, el abordaje diagnóstico, volvemos a las bases, desde la historia clínica, una exploración física general, obviamente con una exploración neurológica focalizada, buscando signos característicos de cada demencia. Nos vamos a apoyar también, y es muy importante clasificarlas con los test neuropsicológicos o las pruebas neuropsicológicas profesionales, y nos apoyamos con estudios de laboratorio e imagen por las demencias secundarias que ya vimos. En la historia clínica, en forma breve, tendremos que preguntar cómo inició, cuáles fueron los síntomas iniciales en el paciente, cómo ha evolucionado, si ha sido insidiosa, si fue rápidamente progresiva, la edad en que inició y los antecedentes, si hay antecedentes familiares de demencia, como sería en caso de Alzheimer o Huntington, padecimientos crónicos que ya hablamos o antecedentes psiquiátricos o incluso la ocupación. Haciendo el abordaje diagnóstico, mencioné ya que tenemos que hacer estudios específicos. La Sociedad Mexicana de Neurología pone una guía de los estudios que serían recomendables o las baterías básicas, los que no son tan recomendables a menos que tengamos sospechas y estudios con alta sospecha. Los básicos obviamente sería la biometría hemática, una química sanguínea completa, el perfil tiroideo, niveles de vitaminas, B12 y ácido fólico, casi siempre los pedimos, y estudios de neuroimagen, pero señalan que básicamente sería una tomografía simple para poder diagnosticar las demencias secundarias y no tanto buscar lo más específico de una demencia. Estudios en caso de sospecha clínica serán ya más avanzados, buscar VIH, serología para sífilis también, perfil reumatológico. La punción lumbar es muy importante para las demencias en las que se sospecha infección, inmunosupresión. Obviamente es un dato de cura de la demencia con hidrocefalia normotensa. Nos ayuda para estudiar neoplasias o enfermedades autoinmunes. Y estudios ya muy avanzados o con alta sospecha clínica tendrían que ser pruebas genéticas y los biomarcadores, que aunque están, obviamente, es la actualidad, no los tenemos disponibles todo el tiempo. Electroencefalograma en caso de sospechar que sea por epilepsia, estudios de vasculatura cerebral, resonancias magnéticas con volumetría, difusiones y todas las áreas que estudia la resonancia magnética para demencias, y el PET-CT como el PET-CT con amiloide. Bueno, entonces al hacer el diagnóstico sindromático, damos el primer paso, pero tenemos que clasificar la demencia también con criterios internacionales para poderla tener adecuadamente caracterizada, tener una adecuada nomenclatura y tener una clasificación internacional. Hay muchas sociedades internacionales que clasifican o diagnostican la demencia o la definen, pero se abocan mucho a la enfermedad de Alzheimer. Hay pocos criterios para las otras demencias, o por lo menos no se engloban en una sola sociedad. Por ello, la Sociedad Americana de Psiquiatría, en el DSM-5, las engloba o las incluye por lo menos un poco más que las otras, y a ella me voy a referir para platicar de los diagnósticos diferenciales entre ellas. Aquí cabe señalar que ya no utilizan el término demencia, sino trastorno neurocognitivo, y lo dividen incluso en mayor y menor, que sería lo que sustituye al deterioro cognitivo leve, pero para motivos de esta plática otra vez vamos a hablar de forma general, sin dividirlos en mayor o menor, viendo los criterios diagnósticos de cada uno, y hacer énfasis en que esta clasificación utiliza unos dominios cognitivos específicos o clave para poder hacer esos diagnósticos. Bueno, los dominios cognitivos que utiliza es la atención compleja, las funciones ejecutivas, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidad motora y perceptual, o sea que está incluida, habilidad social. Esos son los que van a clasificar a las demencias para DSM-5. Se define trastorno neurocognitivo mayor, que sería la sustitución de definición de demencia, como un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo del paciente en uno o más dominios. Esto tiene que ser una preocupación para el paciente, para el clínico o el familiar, y tiene que estar documentado con test neuropsicológicos. Un criterio específico es que tiene que ver
interferencia en la autonomía del individuo y en las actividades de la vida diaria o las actividades cotidianas. Y estos deterioros no son explicados por un síndrome confusional o delirium o por un trastorno mental diferente. Bueno. Ok, aparte de poner ya la clasificación o la definición de deterioro neurocognitivo mayor, ahí empieza a seleccionar qué tipo de demencia cumple los criterios para clasificarla. Están las degenerativas, están las vasculares, están infecciosas, están los de esta lista. Los vamos a ir desglosando rápidamente. Obviamente no copié tal cual los criterios diagnósticos, voy a especificar qué es lo que caracteriza a una demencia de otra y vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno, en la enfermedad de Alzheimer, obviamente el inicio tiene que ser insidioso y una progresión gradual, es la característica, y la afección principal está en la memoria y en el aprendizaje. Puede haber deterioro progresivo, bueno, hay deterioro progresivo, gradual y constante para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y se tiene que evidenciar que no hay una etiología mixta u otra causa de la demencia. Se puede apoyar más el diagnóstico si hay evidencia de mutación genética, y el diagnóstico diferencial en este caso serían con las otras demencias degenerativas o incluso vasculares y la depresión. La frontotemporal, si recordamos, prácticamente tiene dos variantes. Tiene una variante de comportamiento donde se tienen que incluir 3 o más de los siguientes síntomas. Hay desinhibición, apatía, pérdida de simpatía o empatía, comportamiento conservador, aprensivo, estereotipado, compulsivo, o puede haber hiperoralidad y cambios dietéticos. Todos se llevan a la boca. Bueno, hay un declive evidente en la cognición social y en las funciones ejecutivas. Así es como la conocemos prácticamente la demencia frontotemporal, el paciente desinhibido. Pero hay otra variante que es la variante del lenguaje, donde puede estar afectado en la producción del habla, en la elección de las palabras, la nominación, gramática o comprensión, y hay ausencia relativa de las funciones perceptual motor, aprendizaje y memoria. Es más probable todavía si hay evidencia de mutación genética o si tenemos evidencia en imagen de afección en los lóbulos frontotemporales con atrofia. El diagnóstico diferencial, aquí se superponen otro tipo de padecimientos que están focalizados al lóbulo frontal, que son la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, atrofia de múltiples sistemas. También se puede hacer el diagnóstico diferencial con Alzheimer, trastornos mentales como la depresión o la esquizofrenia o bipolaridad y el delirio persistente. La demencia por cuerpos de Lewy también tiene características muy específicas, pero hay esenciales y sugestivas. Las esenciales tiene que ser que hay una cognición fluctuante, incluso la atención y el estado de alerta es fluctuante. Hay alucinaciones visuales muy bien formadas y detalladas, y hay características de parkinsonismo, eso nos puede ayudar a diagnosticarla. Las sugestivas es que hay alteraciones en el sueño REM y hay una sensibilidad muy importante al consumo de neurolépticos. El diagnóstico diferencial, si la leemos, es prácticamente con la enfermedad de Parkinson principalmente, pero ahorita vamos a ver cómo diferenciarla. La demencia de origen vascular, como ya dijimos, hay múltiples clasificaciones y tipos, pero el DSM-5 se basa nada más para decirnos, bueno, ¿cómo decir que si es vascular o no? Tiene que haber evidencia, ya sea por historia clínica, exploración física o neuroimagen, que hubo una enfermedad vascular cerebral. Esa tiene que ser respaldada por estudios de imagen y eso apoyaría o haría más probable la enfermedad. Y hay una relación temporal entre el deterioro cognitivo y el evento vascular cerebral. Ahí también se menciona que hay afección en la atención compleja y en las funciones ejecutivas, principalmente a nivel frontal. Si hay evidencia genética, apoya todavía más el diagnóstico por enfermedades hereditarias que afectan a pequeños vasos. El diagnóstico diferencial sería también pues ahí realmente sería con cualquier tipo de demencia. Mencionan a las degenerativas, al delirium, pero se tiene que buscar que no haya ningún otro hallazgo en los estudios de imagen. O sea, sospechando esto y encontrando un tumor, se cae este diagnóstico. La demencia por traumatismo cerebral,
La más conocida, como decía, era la demencia pugilística, pero tiene que cumplir criterios que son pérdida del estado de conciencia, amnesia postraumática, desorientación y confusión postraumática y signos neurológicos clave que tendremos que encontrar en la exploración física. El deterioro tiene que estar presente inmediatamente después del trauma o después de la recuperación del estado de alerta y persiste posterior al periodo agudo. Aquí el DSM-5 pone como diagnóstico diferencial que se descarten otras causas relacionadas al trauma, como trastornos mentales o uso de sustancias o medicamentos y otras condiciones médicas. Y aquí hace una referencia muy específica que creo es la única que lo menciona, que el paciente no esté simulando la demencia por una ganancia secundaria o familiar o en el trabajo. El trastorno neurocognitivo por sustancias o medicamentos. Se tiene que aclarar que no es la alteración mental que pasa únicamente en el periodo de intoxicación o en el periodo de abstinencia agudas. Ahí recordemos, por ejemplo, el delirium tremens, donde hay una pérdida total de las funciones cognitivas y es temporal nada más, pero esta persiste. Tiene que haber evidencia que la sustancia que consumió esté relacionada a deterioro cognitivo, ya sea por la duración y magnitud del tiempo que la consume, y tiene que haber compatibilidad entre el tiempo de consumo y el deterioro cognitivo. Igual ahí el diagnóstico diferencial habla de lesiones traumáticas y debido a que es por uso de sustancias también, como drogas ilícitas, se tendría que buscar que no hubiera una demencia por infecciones como VIH, sífilis o hepatitis. En la demencia debido a VIH es evidente, lo primero que tiene que ver es el diagnóstico de infección por VIH y no se explica mejor por cualquier otra afección, pero el diagnóstico diferencial es importante hacerlo sobre todo con las enfermedades oportunistas que pueden estar relacionadas al SIDA, ¿verdad? Toxoplasmosis, criptococosis, citomegalovirus, hepatitis, sífilis o por neoplasias que también podrían ser oportunistas por el virus, como linfoma, o lesiones vasculares que también son más frecuentes en el paciente con VIH. La demencia por enfermedad de priones tiene toda una clasificación también y ellos únicamente dicen que la pueden diferenciar muy bien porque tiene un inicio insidioso pero rápidamente progresivo. Prácticamente podría decirse que es la de peor pronóstico porque tiene una mortalidad muy elevada, probablemente de meses, ¿verdad? Antes de un año ya tiene un desenlace. Tienen que existir características motoras como mioclonías o ataxia y la evidencia de biomarcadores apoya en el diagnóstico como la proteína 14-33 y tau en líquido cefalorraquídeo y que no se atribuya a ninguna otra causa de demencia. El diagnóstico diferencial, ahí es donde dicen, bueno, o sea, esta es rápidamente progresiva y no hay una que se le parezca cumpliendo estos criterios. En la enfermedad de Parkinson, sabemos que conlleva o puede llevar a demencia. Tiene que ver primero el diagnóstico de enfermedad de Parkinson establecido. También la describen como un inicio insidioso, pero aquí la progresión es rápida. Al año ya se pueden presentar los síntomas de demencia, pero siempre tiene que preceder el diagnóstico de enfermedad de Parkinson al deterioro neurocognitivo y no se atribuye a cualquier otra enfermedad neurológica y sus clasificaciones que produzcan parkinsonismo, incluyendo todos los frontales también. El diagnóstico diferencial, si lo vemos así, sería con la demencia por cuerpos de Lewy, vascular de pequeños vasos, los frontales que ya mencioné, tumores, hidrocefalia y recordar que los medicamentos, sobre todo los antipsicóticos, producen síntomas parkinsónicos y también están relacionados a deterioro neurocognitivo. En la enfermedad de Huntington, que realmente es rara, nunca he visto una yo, es inicio insidioso y progresión gradual. Tiene que estar establecido el diagnóstico o tiene que haber un antecedente familiar o genético conocido para establecer que la demencia es por esa causa y no atribuirse a ninguna otra causa relacionada. El diagnóstico diferencial es con otros. Al inicio, como este tipo de demencia tiene afectaciones mentales, se tendría que hacer el diagnóstico diferencial pues con esquizofrenia, depresión, bipolaridad, pero como progresa hacia alteraciones neurológicas, ahí es donde hacemos la diferencia. Cualquier otro trastorno del movimiento, como Sydenham, Wilson o lupus, que produzcan corea, se tendría que hacer el diagnóstico diferencial,
o otra vez el efecto secundario de los antipsicóticos produciendo disquinesias tardías. Bueno, las últimas tres, obviamente su título las define, las dejan como debido a otra afección médica, que ya hablamos de las metabólicas, de las consumo de nutrientes, la de etiologías múltiples, que yo creo que, digo, la dejan al final, pero podría ser la más común. Realmente es difícil separar cada demencia de una a otra cuando tenemos varios factores, y la no especificada. Dejan un rubro para cuando no encontramos ninguna causa que cumpla los criterios de cada uno de los que mencioné. Bueno, en toda la referencia del DSM-5 hacen énfasis, son repetitivos y repetitivos, en que se tiene que diferenciar del síndrome confusional o delirium y por cualquier otro trastorno mental. Generalmente mencionan depresión mayor o esquizofrenia. Hablando de delirium, cuando lo conocemos y lo vemos en la clínica, sabemos que es diferente en su presentación. Lo que lo caracteriza es el inicio agudo, ¿verdad? Tiene alteraciones en el estado de conciencia que generalmente no tiene la demencia, si no fuera por la demencia de cuerpos de Lewy, pero este es de inicio agudo, presentación rápida, y hay alteraciones muy evidentes en la atención que no estaban a lo mejor un día previo. Y es fluctuante, tiene periodos buenos durante el día, en la noche se desquicia, no tienen inversión del ciclo sueño-vigilia. Los que conocemos el delirium ya lo podemos reconocer, pero es importante conocer los criterios diagnósticos para clasificarlo adecuadamente. Y obviamente el delirium es secundario a una consecuencia fisiológica de otra afección médica, tóxica, ya sea por abstinencia o consumo de la sustancia o por múltiples etiologías. Bueno, 4 palabras en relación a la relación entre delirium y demencia. Es que el paciente con demencia tiene mayor riesgo de presentar delirium cuando tiene una enfermedad aguda. La presencia de delirium nos indica que incrementa el riesgo de padecer demencia en un futuro. Y cuando tenemos un paciente en el hospital, el delirium puede detonar un deterioro previo, o nos puede indicar que había un deterioro previo que no conocíamos, y hasta ahí nos damos cuenta. Y también hay casos de delirium que no regresan. Antes se establecía que más de 6 meses ya no se consideraba delirium. Bueno, en los otros rubros hablan de los trastornos mentales, que son la depresión mayor y la esquizofrenia. Obviamente va a haber la siguiente plática, habla de depresión, no me voy a meter en ella, estos son los criterios diagnósticos, pero hay puntos especiales que son los que nos ayudarían o los que nos confundirían si es una demencia o una depresión crónica no tratada, como son agitación y retraso psicomotor, y evidentemente hay una disminución en la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Los síntomas causan deterioro funcional y podrían hacernos confundir también con una demencia. ¿Por qué se parecen? Porque en esa capacidad para pensar y concentrarse disminuida, en las pruebas neuropsicológicas podríamos encontrar disminución en la atención, la memoria, la orientación, el lenguaje, el aseo personal y las habilidades sociales. Tenemos que recordar también que hay una depresión con síntomas psicóticos, así se clasifica, y ahí podríamos pensar en otra demencia como frontotemporal. Y la diferencia que nos ayuda a hacer entre estos dos padecimientos es que la depresión mejora con el medicamento. También durante las pruebas neuropsicológicas, si se le presiona al paciente, si se le estimula, puede tener una mejoría importante, tratando de estimular a contestar bien. Y en los test neuropsicológicos, cuando se evalúa la memoria, generalmente, por ejemplo, en Alzheimer no recuerdan ni con claves o dándole señales a los pacientes, y en la depresión sí podría mejorar el test. En cuestión de la esquizofrenia, otra vez tenemos los criterios. Sabemos que es característica por delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado y un comportamiento desorganizado también. Lo importante en este caso es que, por definición, la esquizofrenia tiene una disfunción cognitiva, emocional y del comportamiento, y eso la hace parecerse en el deterioro cognitivo por afección en la memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y habilidades sociales, probablemente a una demencia frontotemporal. Sin embargo, ahí el rasgo característico es la edad de presentación. La esquizofrenia se presenta generalmente en las etapas tempranas de la vida, entre los 23 a 30 años, y las demencias sería muy raro que tuvieran esta edad de presentación,
a no ser por las demencias secundarias, que con los estudios diagnósticos de laboratorio e imagen podríamos hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a encontrar cuadros como estos en cualquier artículo, ¿verdad? Simplemente para evidenciar cuáles son las diferencias significativas, como las alucinaciones que vemos en este delirium o en la demencia de Lewy. Son diferentes, son alucinaciones auditivas en el caso de la esquizofrenia y son visuales bien formadas en el caso de los pacientes con delirio, ¿sí? Solo por ejemplificar uno de ellos. Y no podemos dejar a un lado entre los diagnósticos diferenciales que son mismo órgano. Estamos hablando del cerebro y sus diferentes áreas, y cualquier afección, sea por un evento vascular, un tumor o una infección que afecte un área específica o estratégica, puede simular una demencia, ¿verdad? Estos son ejemplos de síndromes específicos por eventos vasculares cerebrales que podrían confundirse con demencia, y ahí incluso no hay un consenso porque tiene todos los síntomas, pero hay una causa vascular que lo desarrolló. Bueno, estoy en tiempo y agradezco mucho la atención hasta ahorita. ¿Sí? Agradecemos mucho al doctor